Buenos días. Dios le bendiga a todos. Amén. Ok, vamos a orar. Amado Dios nuestro Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias por su amor hacia cada uno de nosotros. Señor, por su amor, nosotros podemos conocer a Jesús, a Dios, como nuestro Padre Celestial. Y también, por la muerte de Jesucristo, nosotros somos salvos. Y nos podemos llegar aquí a alabar su nombre, sus obras. Señor, tú eres digno de recibir honra y poder, toda alabanza, toda gloria. Señor, por medio de ese culto nosotros queremos alabar sus obras y esperar su reino. Señor, también nosotros venimos aquí a escuchar sus palabras. Señor, abre nuestro corazón, nuestros oídos, para que escuchemos bien. Y también, Señor, nosotros pedimos su sabiduría. Y también nosotros oramos para que el Espíritu Santo nos ilumine. Señor, nosotros queremos dar fruto de Espíritu Santo en nuestra vida, por medio de nuestras palabras, nuestros comportamientos, pensamientos. Señor, ayúdanos y danos su poder y sabiduría, para que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida, para glorificar a su nombre. Y también, Señor, gracias, porque tú me permites llevar la palabra de Dios a sus ovejas. Señor, cuide mi boca, mis palabras, mi sermón, para que yo solo predique la palabra de Dios. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy nosotros vamos a ver sobre la iglesia en Éfeso. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 7. Apocalipsis, el capítulo 2, desde versículos 1 hasta 7. ¿Lo tiene? Vamos a leerlos antifonalmente, primero yo y segundo usted, y como hace hasta 7. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Ya has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntese y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentidos. Vamos a leer juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual será el medio del paraíso de Dios. Amén. El título del sermón de hoy es, como este es: recuerda, arrepiéntese y haz las primeras obras.
Yo cito este título en el versículo 5. Recuerda pronto de dónde has caído y arrepiéntese y haz las primeras obras. El Apocalipsis es un libro de la bendición y también es una carta pastoral. Es una carta porque Dios le mandó que Juan escribiera esta carta a las 7 iglesias. Por eso, las 7 iglesias son destinatarios de estas cartas. Pero ¿por qué 7 iglesias? En realidad, en el siglo I, en Asia Menor, había más de 7 iglesias, como iglesia Colosenses. Pero Dios le dio que escribiera esta carta a las 7 iglesias. Algunas personas dicen que estas 7 iglesias significan algunas épocas especiales. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 2, capítulo 3, nosotros podemos que un carácter de iglesias que tiene hoy en día. Por eso, 7 significa, el número 7 significa una perfecta plenitud. Por eso 7 iglesias significa, se refiere a todas las iglesias que existían hoy en día. Y también se existía antes pasado. Y también una iglesia va a existirse en el futuro. Este tipo de iglesia también existe en Costa Rica, en Estados Unidos, en Corea. Por eso, por medio de estudio de 7 iglesias, el carácter de 7 iglesias, nosotros podemos encontrar unos puntos buenos de cada iglesia para imitar estas buenas cosas, para hacer estas cosas. Al mismo tiempo, nosotros debemos encontrar los puntos malos, los puntos que critica Jesús a cada iglesia, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, nuestras iglesias, para mejorar nuestras iglesias. Por eso, hoy primero nosotros vamos a ver a 7 iglesias. Y primero, la iglesia en Éfeso. Pero iglesia Éfeso es una iglesia, es muy famosa, creo, porque ya existe una carta de Pablo a los miembros de la iglesia en Éfeso. Éfeso, una ciudad, es muy grande. Es una ciudad metropolitana, cosmopolitana, politanía y gran metropolitana. Y también Éfeso es una ciudad, un centro económico o también centro político y religión. Yo preparo algunas fotos, por favor. Es un teatro en aire libre en Éfeso. Es muy grande y también hay una biblioteca. En el siglo I, la gente vive en Éfeso. Construyeron estos teatros grandes y bibliotecas, porque ellos tienen muchos dineros y también ellos tienen un poder político, económico. Por eso ellos pueden construir estas grandes cosas. Pero al mismo tiempo nosotros debemos conocer la situación religiosa. Por favor. Es un templo de una diosa llamada Artemisa o Diana. La gente vive en Éfeso, adoraba a esta diosa. Y también es una figura de diosa Diana. En este tiempo, ese templo de
Artemisa o Diana. También viven muchas las sacerdotisas. Es poco difícil pronunciar. Unas mujeres como sacerdotes que trabajan en el templo. ¿Cuál es el problema? Mucha gente que vive en Éfeso o también vive en otras religiones visitaban este templo para adorar a esta diosa. Pero este culto no es como nosotros, es como una fiesta. Ellos adoraban a esta diosa, pero después de terminar ellos toman alcohol, vinos, danzas. No solo termina estas cosas. Disculpe, por favor, niños, se tapa sus oídos. ¿Y por qué? Después de terminar este culto, las sacerdotisas tienen una relación física con los creyentes. Por eso, adulterio que dice el Efesios o también en Apocalipsis, no solo relación o infidelidad. No es el tema de matrimonio, es tema religioso. Porque siempre un culto pagano tiene relación física. Los cristianos, y también aquel tiempo, el Imperio Roma hacía por fuerza que todas las personas que viven en su colonia deberían adorar el emperador del Imperio Romanos. En esta situación, bajo esta situación, los cristianos deberían vivir, o ellos deberían sobrevivir en esta situación para mantener su fe. Desde versículos 1 al 7, yo quiero compartirles 4 cosas. Primero, vamos a pasar a la primero. Jesús enseña, Jesús es el Señor, el cabeza de la iglesia. Es una carta. Cuando usted escribe una carta, escribe según forma. Juan escribió, es una carta muy sencilla, pero él escribía según una forma. Por eso primero él le presentó sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso versículos 1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estos. Nosotros ya estudiamos qué significa estos símbolos. Versículos 20 en capítulo 1 dice, mi misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Jesús tiene 7 estrellas, 7 candeleros de oro en sus manos, en sus diestras. La diestra tiene un significado del poder, autoridad. Según versículos 20, capítulo 1, Apocalipsis, nosotros ya sabemos qué significa, qué se refiere 7 estrellas, las 7 candeleros. Es las iglesias, los ángeles, líderes, pastores de la iglesia, de 7 iglesias.
¿Quién pone, agarra estas 7 iglesias? 7 líderes. Jesús. ¿Por qué? Jesús es el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia. Jesús, según Efesios, Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Quién es el dueño de la iglesia? No es pastor que pastorea esa iglesia, no una persona que funda las iglesias, ni una ancianos, diáconos, no, ni una miembro que ofrenda muchas ofrendas. Dueño de la iglesia es Jesús. No un hombre ni una mujer no puede ser dueño de la iglesia. Solo Jesús es la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia. Por eso, todos somos mayordomías de su iglesia. Gracias a Dios. Dios nos encarga celebrar iglesias, llevar la palabra de Dios, enseñar a los niños, entonar a Dios. Por eso, cuando nosotros venimos a iglesia para servir, para enseñar, para alabar, para hacer cultos, todos son la gracia de Dios. Y al mismo tiempo nosotros debemos confesar que cada uno de nosotros es solo un siervo de Dios. Somos siervos de Jesús. Porque el dueño, Señor de la iglesia es Jesús. Pues desde el primer tiempo Jesús le enseña a la iglesia de Éfesos quién es el Señor de la iglesia. Jesús. Siguientes puntos vamos a ver. Y también yo quiero ver el versículo 2. Y yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Jesús conoce tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo le dije que Juan escribió esta carta en forma. Por eso, yo conozco esta expresión, se repite. Por ejemplo, versículo 9 dice, yo conozco tus obras, el mensaje de Esmira. Y también una mensaje de Pergamo, versículo 13 dice, yo conozco tus obras. Segundo, nosotros debemos recordamos es que Dios, Jesús, conoce nuestras obras, nuestras paciencias, nuestro trabajo. Es más, Jesús conoce su dedicación, su sacrificio para la iglesia de Jesús. Jesús dice que yo conozco tus obras y tus arduo trabajo. Y paciencia. Versículo 13, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre.
y no has desmayado. Jesús conoce que hemos sufrido, hemos tenido paciencia, hemos trabajado arduamente por amor de Jesús para su gloria. Esta iglesia. A veces nosotros nos desanimamos cuando no hay nadie que conoce o reconoce nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestra dedicación. Viene a la iglesia en sábado solo o sola para limpiar, pero nadie sabe quién limpia ese baño o su cocina. Solo viene a limpiar y después se va. A veces usted puede orar en su cuarto con un corazón quebrantado por amor de Dios a las iglesias. A veces usted ahorra algún dinero para hacer ofrenda, aunque usted necesita este dinero. Tal vez usted está muy ocupado, pero usted saca un tiempo para servir a Dios. Tal vez usted ha pasado por la situación difícil por la fe. A su alrededor tal vez no existe nadie que pueda conocer su sufrimiento por la fe. Pero en este momento, Jesús le dice, yo conozco su trabajo, su paciencia, su sufrimiento, su trabajo, sus obras. Estas palabras creo que le da gran consolación a los miembros de la iglesia en Éfeso. Porque ellos han luchado para mantener la fe, la sana doctrina. Especialmente ellos habían luchado mantener las sanas doctrinas, porque hay muchas sectas, hay unos maestros falsos que enseñan malas doctrinas. Como versículo 6 dice, pero tiene esto que aborrecéis las obras de los Nicolaitas. En 7 iglesias enfrenta una amenaza interior-exterior. Exterior como una cultura religiosa pagana. Y también ellos deberían participar en una adoración de imperio romanos, emperador de imperio romanos. Cuando ellos no hacen, ellos reciben discriminación o la persecución en sociedad. Pero ellos, aunque reciben discriminación, persecución, molesta, eso no puede abandonar la fe de Jesucristo, porque ellos son salvos. En su corazón tiene amor a Dios, a Jesús. Y también, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios?
Las sectas, las herejías, no solo existen hoy en día, sino también en el primer tiempo, primer siglo, en Grecia, en Asia Menor, existía. Por eso la Iglesia debería defender la sana doctrina del ataque de malas doctrinas. Especialmente los nicolaitas, ellos no sé exactamente qué enseñan, pero muchas eruditos pensaban, ellos enseñaban algunos temas gnósticos. El gnosticismo es una enseñanza mala, pero es muy popular en ese tiempo. Y también, en el caso de Pérgamo, iglesia de Pérgamo también, esa iglesia enfrenta los mismos problemas, mismas amenazas. Había unos maestros, líderes o tal vez pastores que enseñan malas doctrinas como estas. El espíritu es bueno, el físico es malo. O tal vez, por eso, una vida física, un comportamiento físico no importa. Usted puede vivir por sus propias cuentas. Si usted quiere, hágalo. Si usted tiene que ganar algo, hágalo. No importa. Además, algunas personas enseñan como estas cosas. Nosotros soy ciudadanos de Imperio Romanos. Por eso nosotros debemos cumplir los deberes o responsabilidad de los ciudadanos de Romanos, Imperio Romanos. Por eso, mira, adorar o participar en la adoración de emperador de Imperio Romano no es malo. ¿Por qué usted pasa por una situación difícil con intención? Solo adora, solo participa. El emperador de romanos. Disfrute las vidas. Vamos a disfrutar sus vidas. No importa participar en una adoración de diosa, Dianas o cualquier religión pagana. Es muy importante. Hoy en día también, muchas cosmovisión, malas enseñanzas seculares se filtran en las iglesias. ¿Por qué usted vive como estos? Disfrute sus vidas. Dios es bueno. Dios va a perdonar todos sus pecados. Disfrute y confiese sus pecados. Es muy bueno, ¿sí? Dios es bueno, Dios va a perdonar nuestros pecados cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Pues disfrute. Viva como los incrédulos. Mira, eres cristiano, pero Él vive según su voluntad. Hoy en día también existen muchas malas enseñanzas, malas doctrinas. Para defender
o para mantener el firme nuestra fe en este corriente de la mala doctrina, nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios, la sana doctrina. Gracias a Dios, Iglesia de Efesos, Pablo pastoreaba muchos años, más de 2 años, pastoreaba la iglesia en Éfeso, y también Timoteo, y también Juan, apóstol Juan, pastoreaba estas iglesias. Por eso estas iglesias han aprendido muy bien las sanas doctrinas. Por eso ellos pueden defender la sana doctrina del ataque de la mala doctrina, de las malas enseñanzas. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos leer la palabra de Dios. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos conocer verdaderamente qué es la voluntad de Dios. Anoche yo escuché una confesión de una hermana. La noche de sábado me dirigió a un grupo de estudio bíblico. En ese grupo una hermana compartió su experiencia de una iglesia como esta es. Pero este no es una experiencia que ella tiene solo. Ella era miembro de una iglesia. Esa iglesia pastor enseña como este es. Yo soy pastor. Y también Dios me da una autoridad de pastorear. Es correcto. Y siguiente palabras es problemas. Yo soy padre espiritual de usted. Ustedes, mis hijos espirituales. Por eso ustedes deberían obedecer la palabra de pastor. ¿Es correcto? Dios le da autoridad especial, don especial a los pastores, a los ancianos para pastorear bien a los ovejas de Dios, los hijos de Dios. Nosotros no escuchamos bien, no leemos bien algunos artículos, algunos sermones. Nosotros podemos engañarnos. Es malas doctrinas. Es muy bueno. ¡Wow! Por eso esa iglesia, todos los miembros piensan como estas palabras, pensamientos. Pastor es nuestro padre espiritual. Por eso nosotros debemos obedecer la palabra de pastor. La Biblia nunca enseña estas cosas. Nosotros todos somos hijos de Dios. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Dios. Nosotros debemos estudiar para resistir toda la mala enseñanzas. Pero esa iglesia, aunque trata de mantener buenas doctrinas, pero hay una cosa que falta. Vamos a leer versículos 4 o 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer
amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntese y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su iglesia si no te hubieras arrepentidos. ¿Qué falta? ¿Qué una cosa que critica Jesús de estas iglesias? Ellos pierden el amor. Primero, amor. Yo nací, crecí, un pastor, una familia de pastor, de presbiteriana, iglesia presbiteriana. Desde niños, yo tenía un orgullo de la doctrina de nuestra iglesia, nuestra denominación. Nosotros tenemos buenas doctrinas. Porque aquel tiempo también hay muchas denominaciones en Corea, como Asamblea de Dios, ¿sí? Algunas iglesias carismáticas, o metodistas, bautistas. Pero siempre, el pastor de joven, pastor de escuela de niños, escuela de joven, muchos pastores me enseñaban que nuestra doctrina es más bíblica, buena. Sí, correcto. Pero al mismo tiempo yo he escuchado muchas de estas cosas. Nuestra iglesia falta amor. Tiene buena doctrina, es muy importante, pero el cumplimiento de la doctrina de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo. El amor a Dios es amor al prójimo. El amor, si la actitud, justicia, la verdad doctrina no es verdadero amor. También una fe, una doctrina ortodoxa sin amor no es doctrina verdadera. Nosotros conocemos muy bien la historia de los fariseos. Ellos tenían gran celo a cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios. Ellos tratan de mantener bien la palabra de Dios. Pero con tiempo, sus celos de la palabra se convierte una violencia a las personas. Porque el grupo de los fariseos y Jesús han chocado en el Nuevo Testamento. Porque ellos pensaban que ellos aman a Dios cuando cumplirse la ley. Es correcto. Pero en el tiempo de Jesús, los fariseos en realidad se pierde el principio de la ley, el amor a Dios, amor a su prójimo. Ellos solo se quedaban su tradición o su doctrina ortodoxa, sin amor. Nosotros podemos entender por qué los miembros de la iglesia de Efesios pierden el amor. Porque ellos deberían luchar, ellos deberían dudar, ellos deberían probar algunas palabras, algunas personas que nuevas, ellos deberían testificar unas enseñanzas. Estas cosas se cambia la actitud de los miembros de la iglesia de Efesios. En lugar de confiar en sus hermanos, se volvieron desconfiados. Ellos condenaban a los hermanos en lugar de perdonar.
En lugar de entenderlos o comprenderlos, ellos buscaban juzgarlos. Yo no quiero que usted malinterprete esta cosa. Mantener la sana doctrina es muy bueno, pero esta sana doctrina siempre anda con el amor de Dios. Eso es muy interesante. Efesios capítulo 1, versículos 15, Pablo escribe como estos: por estas causas también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo eligió la fe que tienen los miembros de la iglesia en Efesios, al mismo tiempo también su amor para con todos los santos. La iglesia de Efesios, una iglesia que tiene mucho amor de sus hermanos, pero un día ellos se pierden el amor a sus hermanos, sus primos. Al mismo tiempo, aunque ellos piensan que ellos aman a Dios, pero en realidad ellos aman su doctrina, su tradición, que a Jesús, que a Dios. Por eso nosotros debemos recordar, nosotros debemos mantener bien la sana doctrina. Al mismo tiempo nosotros debemos hacer el amor. Nosotros debemos amar a Dios, amar a nuestros hermanos. Últimamente yo quiero decir estas cosas. 4. ¿Cuál es la última palabra de Dios? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 7. Al que venciere, le dará al comer de árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es muy interesante. ¿Dónde aparece el primer tiempo el árbol de la vida? En Génesis, capítulo 2 y 3. Pero es muy interesante eso. ¿Cuándo se sale otra vez en Apocalipsis? Yo quiero invitarles a abrir su Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Yo voy a leer desde 1. Dice la palabra de Dios: después de me mostró un río limpio de agua de vida, resplandecientes como cristal, que salía del trono de Dios del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dado cada mes su fruto. Las hojas de árbol eran para la sanidad de las naciones. Primer tiempo, cuando yo empecé Apocalipsis, serie de Apocalipsis, Génesis es el primer libro, Apocalipsis, la última etapa de los libros, una conclusión. La vida de árbol se aparece en Génesis capítulo 2, 3. Cuando Dios rechazó a Adán y Eva por sus pecados, Dios no cortó este árbol. Dios protegió este árbol. ¿Por qué? Porque ese tiempo Adán y Eva fueron expulsados por su pecado de huerto de Edén, pero por medio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, los pecadores se convierten en el Hijo de Dios. Un día ellos van a volverse otra vez el reino de Dios en los cielos, el nuevo Jerusalén, para alabar a Dios. ¿Quién puede disfrutar
esta gran bendición. Cada uno que mantiene la sana doctrina y con amor. Aunque viene muchas persecución, discriminación por su fe, unos que siguen caminando con Dios en el camino de la fe, ellos pueden comer el árbol de la vida con Jesús en los cielos. No sé cuál es esta su situación que enfrenta usted, pero no abandone la fe. Sigue estudiando, leyendo la palabra de Dios y ponga en práctica con amor. Yo espero que nuestra iglesia siempre esté lleno de amor de Dios entre los hermanos. Por eso, aunque nosotros todavía esté aquí, no está en cielos, de los cielos, pero cada persona que entre a esa iglesia puede sentirse el amor de Dios, como ellos van a sentirse en los últimos días, en los cielos. Amén. Vamos a orar. Amo Dios, mi Padre Celestial. Señor, nuestra iglesia no es perfecta como la iglesia en Éfeso, pero nosotros tenemos buenas doctrinas y también nuestra iglesia tiene el amor de Dios. Si falta el amor de Dios entre los hermanos, Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros, porque amar a los prójimos es el amar a Dios. Amar a Dios es amar a nuestros prójimos, Señor. Y también ayúdanos a tener una esperanza de comer el fruto del árbol de la vida en los cielos con Dios. Nosotros necesitamos su poder, su confianza, su fe, su sabiduría. Señor, danos para vivir como los hijos de Dios en el mundo secular. Y también, Señor, nos da sabiduría de resistir, defender todas las malas doctrinas, para distinguir estas cosas. Señor, te pido que bendigas cada uno de nosotros, especialmente los niños, los jóvenes de esta iglesia. Señor, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.